En este caso, esa es la primera del examen del 2008. No sé de cuál semestre, en realidad, tal vez aquí lo dice. Vamos a ver qué semestre era. No dice cuál semestre era. Simplemente fue el examen. Ah, bueno, mayo, eso fue el primer semestre de 2008. ¿Ok? Entonces, este fue el examen del primer semestre del 2008. Y vamos a irlo resolviendo, ¿ok? La primera dice, considera esta función. Verifique que estos dos puntos son puntos críticos de f. Cuando a mí me dicen que tengo que verificar que son puntos críticos, entonces en realidad no tengo que hacer todo el procedimiento para encontrar los puntos críticos. Vean qué interesante este caso. Voy a calcular f de x. La derivada de la función en x, aquí hay un producto. La derivada de la primera es y, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, xy, por la derivada de la segunda que tiene una cadena. Vamos con la derivada en y, que es algo parecido, hay un producto. Derivada de la primera es x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda que también tiene cadena. Ok, ahora, este sistemilla que se ve un poco complicado, ¿verdad? Yo tengo dos opciones para verificar que estos dos puntos son puntos críticos de la función. Una opción sería de resolver el sistema. Esa exponencial la pude haber sacado a factor común, ¿verdad? Bueno, este simplificado me queda x a la menos x cuadrado menos y cuadrado menos 2xy cuadrado. Entonces, una opción que tengo para verificar que estos son puntos críticos de resolver el sistema formado por f de x y f de y. Pero si yo veo que este sistema de pronto lo puedo resolver fácilmente, esa es una opción que puedo hacer. O sea, hacer todo el procedimiento para buscar puntos críticos y verificar que al final esos puntos críticos hay dos que son 0, 0 y uno entre raíz de 2, uno entre raíz de 2. La otra opción, como me están diciendo ya quiénes son, recuerden que los puntos críticos son puntos que anulan las derivadas, o sea, que hacen que las derivadas den cero. O sea, si son puntos críticos, entonces yo agarro la derivada en x y lo evalúo en ese punto y me debería dar cero. Agarro la derivada en y, la evalúo en ese punto y me debería dar cero. Por lo tanto, yo puedo verificar que 0, 0 es un punto crítico porque si agarro la derivada en x y la evalúo en 0, 0, vean que x y y es 0. O sea, esto da 0, 0 por 1, menos 0 por 1, y eso es 0, evaluando directamente. Si cambio en la derivada en y, pasa lo mismo, ¿verdad? Esto es 0, esto es 0. Entonces queda 0 por 1, menos 0 por 1, 0. Anula ambas derivadas. Sí es un punto crítico. Entonces no tengo por qué ponerme a hacer todo el sistema de ecuaciones, a resolver el sistema de ecuaciones, si lo que me piden es nada más verificar que esos puntillos son puntos críticos. Hago lo mismo con 1 entre raíz de 2. Voy a sustituir en las derivadas, o sea, voy a calcular la derivada en x en ese punto, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Y vamos a ver cuánto nos queda. X y y son iguales, es 1 entre raíz de 2, entonces aquí me queda 1 entre raíz de 2 por la exponencial evaluada en menos 1 medio, 1 entre raíz de 2 al cuadrado, 1 medio, menos 1 medio, menos 2 que multiplica a x al cuadrado, que es 1 medio, por el y, que es 1 entre raíz de 2, por e a la menos 1 medio, menos 1 medio. Y eso me queda 1 entre raíz de 2 por e a la menos 1, este 2 cancela este 2, menos 1 entre raíz de 2 por e a la menos 1, se cancelan, da 0.
Hago lo mismo evaluándolo en la derivada en y. Voy a evaluar 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Me queda ahora en y. Vean que es exactamente la misma, ¿verdad? Porque x y y los estoy cambiando por 1 entre raíz de 2, por lo mismo. Entonces en realidad da exactamente igual, da 1 entre raíz de 2 por e a la menos 1, menos 2 por 1 entre raíz de 2 por 1 medio por e a la menos 1. Se cancelan los 12 y me da 0. ¿Okay? Sí es un punto crítico. Entonces ahí ya comprobé la parte A, ya comprobé que ambos son puntos críticos. Vamos con la parte B. El ejercicio en la parte B me dice, ok, clasifique solamente el 0, 0. Probablemente el otro se hace muy complicado. Entonces solamente me están pidiendo clasificar el 0, 0. Para clasificar el 0, 0 necesito calcular el hessiano. Entonces vamos a calcular el hessiano y ya van a ver por qué es que se hace complicado. Porque el hessiano, vamos a ver si puedo lograr, vamos a hacer un poquito más, para ver si puedo lograr hacer los cálculos y que tengan la pantalla, que no se me pierda el f de x y el f de y. Entonces, el hessiano, recuerden que estaba formado por la matriz que tenía, o el determinante de la matriz que tenía las derivadas, las segundas derivadas de la función, f de xx, f de xy, f y x, f y y. Y el asunto es que a la hora de derivar esto por segunda vez, o sea, queda un poquillo grande, ¿verdad? F de x lo derivo en x. Este sería la constante y por la derivada de la exponencial, que es e a la menos x al cuadrado menos y cuadrado por menos 2x. Menos la derivada de esto, que hay un producto. Entonces derivada, bueno, de hecho el producto lo voy a poner aquí. Derivada de la primera en x, 4xy. Aquí hay una multiplicación. 4xy por la exponencial sin derivar, más, pero con el menos que se distribuye, la primera sin derivar, 2x cuadrado y, por la segunda derivada, e a la menos x cuadrado menos y cuadrado, por menos 2x. Ok, se hace grandecita, ¿verdad? F de x lo derivo en y, queda algo parecido. Va a quedar derivada de la primera es 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Vamos derivando esta en y, ¿verdad? Se hace igual un producto, entonces queda menos. Derivada de la primera, 2x cuadrado por la segunda sin derivar, más, pero con el menos va a dar menos. Esta sin derivar, 2x cuadrado y por la exponencial derivada. Ok, vamos a hacer aquí más espacio. F de y lo derivo en x, ahora derivo este en x. Ambos son productos, esto se hace enorme. Derivada de la primera 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, esto sería menos, y voy a hacer la derivada del producto en x, derivada de la primera menos 2y cuadrado por la exponencial sin derivar, más, pero con el menos menos, esta sin derivar, 2x y cuadrado por la derivada de la exponencial, lo estoy derivando en x, queda por menos 2x. ¿Sí? Me falta derivar f de y en y. Esto es, derivo la primera en y, la x es una constante, por lo tanto queda x a la menos x cuadrado menos y cuadrado por menos 2y. Y aquí hay un producto, me queda menos
derivada de la primera es 2y, queda 4xy. Por la segunda sin derivar. Más, pero con el menos va a dar menos. Esta sin derivar, 2xy cuadrado, por esta derivada. Ok, ese es nuestro hessiano. Ahora, la gran ventaja aquí es que el hessiano lo están pidiendo evaluado en 0, 0. Entonces, no voy a multiplicar todo esto, ¿verdad? Voy a decir que mi hessiano lo voy a evaluar en 0, 0. Y eso obviamente me va a simplificar un montón de cosas. De hecho, creo que todo da 0, ¿verdad? Este es y, que da 0, esto es por 0, aquí hay un 0, aquí hay un 0, todo está multiplicado por 1, o sea, todo esto da 0. Esta segunda, aquí está dando un 1, aquí está dando un 1, y este da 0, este da 0, este da 0, o sea, solamente quedó 1. Este está quedando un 1, y todo esto está dando 0. De hecho, recuerden que f de x y f de yx, si las funciones son continuas, las derivadas, da lo mismo. Y la última me parece que da un 0, ¿verdad? Porque x cambia por 0 aquí, da 0, aquí da 0, aquí da 0. ¿Okay? Entonces, bueno, lo feo fue el cálculo, pero ya una vez que sustituyo quedó bien bonito. Queda 0 menos 1 es menos 1. El hessiano es negativo, y si el hessiano es negativo, ese punto es un punto de silla. ¿Okay? Por lo tanto, en 0, 0 hay un punto de silla. Y ya terminé el ejercicio. Lo que estaba feo era la derivada. Las derivadas para calcular el hessiano estaban larguillas, pero ya una vez que uno evalúa se simplifica un montón.